¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo cuando estamos ya muy cerca de lo que es el año 2020. Está concluyendo este 2019 y hoy hemos querido conversar con un hombre que tiene 100% de asistencia a la Cámara de Diputados. Es de nuestra región, es del distrito número 7. Me refiero al diputado de C. Víctor Torres. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá en este a fondo en que vamos a hacer un poco de resumen de lo que pasó este año que está terminando y de lo que viene, en el que ya se acerca. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Aquí estamos a disposición de la conversación. Partamos por lo que ocurrió en los últimos días. Lamentablemente, usted también es diputado por Valparaíso dentro de su distrito y sabe que a mí me queda la impresión, y voy a ser súper responsable con lo que estoy diciendo, que después de 2014 no hemos aprendido mucho en Valparaíso. Porque el 24 de diciembre por la tarde se declara un incendio forestal en la parte alta y por situación de sequía, por situación de viento, por situación de caminos inaccesibles, de muchas viviendas ubicadas en quebradas, en lugares geográficos donde no debieran de estar, por material también de muchas viviendas, por basura en quebradas, etcétera, etcétera, etcétera. Se registra este incendio, que se ha señalado que es intencional de acuerdo a las primeras peritajes, y más de 1000 personas quedan damnificadas, cerca de 250 viviendas se queman. Entonces, insisto, lamentablemente parece que en Valparaíso no hemos aprendido nada después de 2014. Claro, había más recursos y eso influyó positivamente para que el incendio no se propagara más allá de lo que lamentablemente se propagó, diputado. ¿Le preocupa esta situación? Bueno, evidentemente lo que sucedió en Valparaíso es algo que nos preocupa a todos. Nos preocupa no solo por el evento que vivimos ahora en esta semana, sino que también hubo algunos eventos las semanas anteriores que no involucraron una mayor cantidad de viviendas, pero sí que fueron preocupantes desde el punto de vista de la generación del incendio y de las posibilidades del daño que podrían haber generado. Como bien tú dices, el año 2014, cuando aproximadamente 3000 viviendas se vieron afectadas en uno de los incendios más grandes que se tiene registro en la historia de Valparaíso, queda de manifiesto algo que año a año sucede en nuestra comuna. Sabemos, y tú lo describías bien, que Valparaíso tiene condiciones, primero que facilitan obviamente la generación de incendios o la propagación de incendios. El tipo de vegetación, por ejemplo, de bosque que no es bosque nativo, es bosque que se ha introducido, ya, de eucaliptus y de otras especies que no son las propias, que es altamente combustible y que cohabita con sectores habitacionales. Eso hace obviamente que cualquier incendio pueda rápidamente avanzar junto con el viento y viviendas que están ubicadas en sectores que no debieran estar, digamos, allí porque o son quebradas o son sitios que están obviamente muy propensos a que hayan incendios. Todo eso se va juntando y generan, digamos, un escenario que es proclive a desgracias como las que hemos vivido. Por otro lado, obviamente eso con el gatillante de cualquier persona que de alguna forma u otra realiza estos incendios. Yo estoy convencido que son incendios intencionales y no son por negligencia, ¿no? Porque en algún caso pueden ser porque a alguien se le quedó prendida una fogata. No, yo creo que de verdad hay una intencionalidad detrás y ahí nosotros pedimos el máximo de eficiencia para que la policía pueda investigar y los tribunales puedan sancionar con el máximo rigor a quienes han estado provocando estos incendios, porque realmente no solo ahora, sino que durante la historia de Valparaíso esto ha generado tragedias realmente enormes y que deben ser, a mi juicio, obviamente sancionadas. Pero por otro lado está lo que tú planteas, cómo el Estado logra intervenir para evitar algo que ya se sabe. Si todos los años sabemos que existen todas estas condiciones y características en Valparaíso, más gente que está intencionadamente buscando generar aquello, ¿cómo tú entonces evitas? Después del año 2014 hubo una inversión importante, una inversión no solo en adquisición de material o de implementación, sino que además hubo intervención en Valparaíso, un programa de limpieza de quebradas, de generación de cortafuegos, pero que lamentablemente no se mantuvo en el tiempo. Esto debe ser una política de año a año que nos debiéramos preparar antes de llegar toda la temporada que conocemos de incendios forestales durante fundamentalmente fines de la primavera e inicios del verano. Usted, diputado, disculpe, para precisamente poder evitar desgracias de este tipo. Pero lo que usted dice tiene razón, porque este es un tema de Estado, porque estos incendios no son de un gobierno u otro, sino que son incendios que se vienen repitiendo en los últimos años en Valparaíso y todos los años. De hecho, este 2019
También hubo algún otro incendio, ¿se recuerda usted, en Callejón Cabrera, en Limache, ya que estamos hablando de la región, donde también hubo un tema forestal que fue hacia viviendas. Y en Placilla y En Placilla, lo que ha pasado ahora. Sí. Entonces, el tema pasa porque, bueno, si comenzamos a ver lo que usted dice, recursos, bueno, CONAF hoy por lo menos tiene mayor cantidad de recursos. Y eso pasa por aeronaves, los brigadistas. Drones también. Drones. De El problema es que hasta cuándo seguimos escuchando de que no se va a permitir que se construya más en la ladera de los cerros, que no se va a permitir más que se construya en quebradas, y eso sigue ocurriendo. Porque si nos damos cuenta y uno hace un catastro, la mayoría de las viviendas y las más complicadas son justamente las que están ubicadas, donde no debieran de estar ubicadas. Entonces, este es un tema mayor. ¿Qué se puede hacer con eso, considerando que tampoco en Valparaíso hoy hay terrenos donde poder construir nuevas poblaciones? Considerando de que uno va incluso y le pregunta a gente damnificada y dice que no se quiere mover del sector porque esa ha sido su casa, condiciones, toma legal o no, o traspaso de otros familiares, pero por años. Entonces, ¿cómo cambiamos un poco esa mentalidad? Porque esto va a seguir. Y si nos damos cuenta, y ustedes del Congreso pueden mirar, ¿no es cierto?, hacia los cerros, las poblaciones se siguen extendiendo hacia lo que son las partes ya más altas de los cerros. Entonces, es complicado el tema. ¿Cómo se puede cambiar desde su perspectiva? Mire, es que hay dos elementos a considerar a mi juicio. Primero, la carencia. En la medida en que hay carencia habitacional, la gente busca alternativas para poder construir su vivienda y obviamente eso muchas veces lleva a que terminen instalando casas en lugares donde no hay, digamos, las condiciones adecuadas para poder hacer habitables esos terrenos, como decíamos recién, en la ubicación en quebrada, en medio de bosque, etcétera, etcétera. Eso por una parte es una deficiencia del Estado de no poder generar la cantidad de viviendas que puedan resolver los problemas habitacionales y que la gente busque entonces en estos espacios. Pero por otro lado también tenemos el problema de aquellos que por años ya han vivido en esos lugares y que incluso a pesar del incendio del año 2014 y a pesar de haber sido afectados por ese incendio, no quisieron trasladarse de ese sector a pesar de que hayan habido alternativas porque efectivamente sienten un vínculo con la tierra, con el lugar donde están habitando, histórico, etcétera, etcétera. Y ahí es mucho más complejo porque es muy difícil torcer la voluntad de aquellos que están tan arraigados. Obviamente hay que hacer un esfuerzo para que ojalá el máximo de gente entienda que hay que salir de un lugar que es altamente riesgoso respecto a la posibilidad de incendios forestales. Pero de no ser así, hay que considerar como parte de la realidad aquello y por lo tanto tomar medidas preventivas. Y por eso que es tan importante, por ejemplo, la generación de cortafuegos todos los años, la limpieza de quebradas para disminuir la carga combustible y alejar esa carga combustible, obviamente, de los sectores poblacionales. Lo ideal es poder sacar a la gente, pero no siempre vas a poder. Entonces tienes que hacer estas medidas preventivas. Y por otro lado, obviamente, todo lo que es la labor que puede hacer de prevención CONAF, con estos drones, con estos sistemas de vigilancia que sean mucho más modernos y nos permita reaccionar de manera mucho más rápida. ¿Hay más recursos? Por cierto que sí, hoy día hay helicópteros que pueden también ayudar y pese a todo el esfuerzo fueron 200, 300 casas las que ya se han visto afectadas. Una gran cantidad, pero no llegó a ser las casi 3.000 que fueron en el año 2014. Entonces, hay cosas que se han realizado, pero insisto, hay otras que deben ser año a año, medidas preventivas que todo el tiempo tienen que estar tomándose para evitar entonces que tengamos tragedias de este tipo. Y hay otro tema también que se toma muy poco en consideración. Hay que urbanizar más, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a vías de conexión. Porque uno de los grandes problemas para bomberos es llegar de manera adecuada por la conectividad. Bueno, bien también sabemos de que aquellas viviendas que están ubicadas en las quebradas les cuesta a bomberos llegar y por eso que surgen estos recursos aéreos, que lamentablemente por visibilidad tienen hasta cierto horario. Pero el tema de la conectividad también yo creo que es urgente tener un plan que definitivamente, si vamos a seguir en estas condiciones con Valparaíso, y no solamente con Valparaíso, sino que la parte alta de Viña y la parte alta de muchas comunas de nuestra región, va a haber que definitivamente ver la fórmula de que haya una conectividad que permita, frente a emergencia, llegar de mejor manera. Así es. ¿Y sabes qué otra cosa es importante? Que podamos modificar la forestación de la zona. O sea, nosotros debiéramos avanzar a recuperar nuestra vegetación nativa, ¿ya? Y no hacer esta
suplantación de terreno, sobre todo cuando hay incendios, por otro tipo de especies que son introducidas, que no son las nativas y que son altamente combustibles, como hablábamos recién. Eso obviamente hay que tratar de modificarlo porque tenemos mucha coincidencia en los puntos o focos de incendio con precisamente introducción de árboles que no son los árboles nativos de la zona y que tienen esta alta combustibilidad. Bueno, lamentamos entonces lo que están pasando las familias que resultaron damnificadas y esperamos que tengan, ¿no es cierto?, una pronta solución, pero que esa solución no se quede solamente en lo material, sino que también en lo emocional, y que se quede también en tener un lugar donde vivir que se resguarde, que ojalá no se vuelva a repetir esto, pero lamentablemente por las condiciones de Valparaíso es complejo, es muy complejo. y me sumo a lo que tú dices. Obviamente aquí hay que dar respuestas que sean rápidas, respuestas ante la emergencia, obviamente, pero también respuestas que sean definitivas, Exacto. materiales y también espirituales. Yo creo que la gente necesita, obviamente, sentirse acompañado y que el Estado responda desde esa perspectiva de manera eficiente. Claro, en menor proporción, pero yo creo que un ejemplo a seguir es lo que pasó en Callejón Cabrera, en Limache, donde en un periodo de menos de un año ya las familias están, ¿no es cierto?, enmarcadas en un proceso que les va a permitir regularizar terrenos, títulos de dominio, tener vivienda definitiva. O sea, yo creo que ese es un buen ejemplo de hacer un trabajo integral donde estuvieron todas las autoridades presentes. Diputado, hablemos de otro tema. Estallido social marcó, ¿no es cierto?, también estos últimos meses del año 2019. Y quiero partir primero por lo que significa para usted siendo parte, ¿no es cierto?, de un congreso, estando en este ámbito político, lo que significa para usted la reacción de la ciudadanía, donde prácticamente todas las instituciones perdieron credibilidad, donde todas las instituciones han sido sometidas al juicio público. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Y usted en lo personal, ¿cómo se siente sabiendo que usted es médico, sabiendo de que mucho de su carrera, ¿no es cierto?, profesional, la ha hecho en servicio público, ha atendido? Si hay algo que tenemos que dar fe es justamente ese apoyo que ha entregado dentro de su carrera al tema de la salud pública. Y sabemos, por ejemplo, que usted uno debe ser, que me disculpen los demás médicos, pero usted tiene un tema de que usted no comparte con el asunto de todos los laboratorios por los medicamentos, eso lo tenemos súper claro. Hay una pelea ahí. Claro. Oye, sí, mira, la verdad es que ha sido una situación bien compleja la que se ha vivido en las últimas semanas. Evidentemente Chile ha tenido un estallido social que yo creo no tiene parangón respecto a otras situaciones que haya vivido nuestro país en su historia republicana. Han habido otro tipo de situaciones, han habido guerras civiles, etc., pero estallido social como el que estamos viviendo, yo creo que no existe alguno similar, con esta envergadura y esta también temporalidad, o sea, ha sido muy extendido en el tiempo. Hoy día vemos un poco, digamos, de mayor, comillas, tranquilidad, pero no es algo que se haya resuelto todavía, ¿no? Obviamente había una interpelación en este estallido social a todas las instituciones de la República, instituciones que además estaban viviendo una disminución en su respaldo ciudadano, que nos pilló en definitiva en este estallido social de tal forma que ninguna pudo erigirse como conductora o como una institución que pudiera resolver, ¿no?, una situación determinada. Entonces, esta interpelación termina siendo a todos los que de alguna forma u otra somos parte o del Congreso o del gobierno, y como te digo, sin nadie que tenga un ascendiente sobre esta movilización. Entonces, nace esta rabia, esta indignación que se expresa en las calles de distintas formas, y que nos emplaza a poder avanzar en al menos dos líneas desde el punto de vista del Parlamento. Una de ellas que tiene que ver con reformas estructurales y por lo tanto se traducen en todo este proceso constituyente, ¿ya? Proceso constituyente que por mucho que varios hayamos querido que pudiera haber existido con anterioridad, era impensado que lo tuviéramos de la forma en que hoy día está concebido, si no hubiese sido por este estallido social y la exigencia de la calle. Y por otro lado, la agenda social, ¿ya? Agenda social que a mi juicio ha sido bastante más superficial de lo que realmente la gente hubiese querido, y que por esa misma razón no creo que sea tan eficiente desde el punto de vista de responder a las demandas de la gente. Por lo tanto, ahí vamos a tener que seguir insistiendo para que el gobierno pueda entender que tiene que mandar reformas más profundas, al menos para hacerse cargo en mejoras de pensiones, mejoras de atención de salud, en educación, etcétera, en todo este listado que la gente ya ha planteado,
y de esa manera poder entonces prepararnos para lo que pueda ser un cambio mucho más profundo y más estructural como el que estábamos hablando. Y desde esa perspectiva entonces el Congreso ha tenido un rol fundamental en lo que ha sido por lo menos el proceso constituyente y nos ha permitido entonces poder tener esta ruta, este itinerario que parte el 26 de abril con el plebiscito nacional que nos va a permitir determinar si queremos el cambio de la Constitución o no, qué mecanismo vamos a utilizar. Luego en octubre vamos a tener que elegir constituyente y finalmente después de 60 días de que termine el trabajo de la convención, el plebiscito ratificatorio. Ahora, diputado, disculpe, queda la impresión de que esto también se dio al interior del Congreso, porque cuando una serie de partidos, ¿no es cierto?, firman este compromiso, hay otros que tienen representación parlamentaria que se niegan a firmarlo. Va avanzando el asunto y hoy nos encontramos incluso con el oficialismo dividido por esta misma situación. Entonces, ha sido complicado el tema, parece, para ustedes mismos como parlamentarios, para ustedes mismos como políticos, al tratar de llegar a acuerdo en torno a este proceso que por lo menos ya el presidente de la República firmó el decreto que llama a votar en abril. Sí. Bueno, ponerse de acuerdo en una situación de esta envergadura no es fácil. Por eso que yo decía que antes del 18 de octubre era impensado, por mucho que hubiéramos varios que quisiéramos cambiar la Constitución o tener un proceso constituyente, no éramos los suficientes para hacer una reforma constitucional que permitiera entrar a este proceso, ¿no? Y fue el estallido social el que permite de alguna forma u otra que se puedan generar acuerdos. Acuerdos que hay que ser bien enfáticos, son acuerdos sobre mínimos comunes. ¿Ya? Hay algunos que tratan de decir que estos eran acuerdos sobre máximos, ¿ya?, comunes, y eso no es así, porque si no sería muy fácil que cualquiera que no quiere avanzar veta y listo, y se acabó la conversación y no podemos seguir teniendo, digamos, otras alternativas. No es así, aquí hay mínimos comunes sobre los que dijimos determinados partidos que vamos a poder ser capaces de avanzar, y esto tiene que ver con el plebiscito de entrada, tenía que ver con dos mecanismos que pudieran ser sometidos a votación, convención mixta y convención constitucional, y este plebiscito de salida. Todo aquello que no estaba en ese acuerdo, claramente los partidos teníamos la plena libertad de poder respaldar otros elementos que estaban en discusión, como por ejemplo que la convención fuera paritaria, que fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que por ejemplo existieran escaños reservados para pueblo originario, o un mecanismo para que los independientes compitan de igual con las listas de los partidos políticos. Esos elementos se aprobaron después en la Cámara de Diputados, no fueron parte del acuerdo porque algunos se oponían, pero eso no significaba que nosotros teníamos que restarnos de poder votar a favor de aquello. Nos quedan pocos minutos. Dentro de estas medidas sociales hay dos que yo sé que a usted le interesan harto y en su condición de médico, y lo hemos conversado en otras oportunidades. Acceder a medicamentos. Uno de los temas que siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, es el tema de lo caro de los medicamentos en este país. Y quienes hemos tenido que costear muchas veces tratamientos, ¿no es cierto?, con enfermedades de nuestros padres que son complicados, nos damos cuenta de aquello. Nos cuesta a todos, pero hay otras personas que les cuesta mucho más. Rápidamente, ¿cómo podemos esbozar este proyecto de ley para bajar el precio de los medicamentos? Bueno, hay dos proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, uno que sigue en el Senado, que yo espero se apruebe pronto, que es un proyecto mucho más grande, que es el proyecto Fármacos 2, que va a poder permitir que los médicos prescriban con nombre genérico o denominador común internacional y no con marca, que por ejemplo se pueda generar un observatorio de precios de medicamento nacional e internacional, que el Ministerio de Salud pueda regular precios, etcétera. Tiene una serie de medidas que están para ser aprobadas por el Senado, que yo espero que prontamente eso ocurra. Eso va a impactar obviamente en los precios de los medicamentos de todas maneras. Pero hay otro proyecto más pequeñito que también va a generar un impacto sobre los precios de medicamentos y que permite que la Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAS, le pueda vender a las farmacias de barrio y también a las otras farmacias grandes. Cuando una farmacia pide que CENABAS le venda y no sea directamente a través de otros intermediarios, entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer CENABAS? Es vender a un precio más barato, ¿ya?, pero además regular el precio de venta en la farmacia. O sea, yo farmacia voy, compro, no sé, paracetamol en 10 pesos, bueno, Senabas se lo vende a 10 pesos, pero le dice usted puede venderlo a un máximo de 12, no puede venderlo más allá de eso. De tal manera que no exista en ninguna parte de la cadena abuso o sobreprecios, que es lo que ocurre muchas veces en nuestro país, por eso pagamos cantidades enormes. ¿Ya? Así que esa medida me parece que va en la dirección correcta, pero es una de varias más que debemos hacer para que realmente se pueda intervenir en un mercado que está altamente concentrado.
¿ya? Recordemos que el 50% de las farmacias cadena concentran el 90% de la venta de medicamentos y el otro 50% de las farmacias independientes solo el 10%. Y entre medio se han metido también las farmacias populares o farmacias comunales, que juegan un rol relevante. Entonces aquí se están tomando medidas, por lo menos desde el Parlamento, que a mi juicio van en la dirección correcta y se están haciendo cargo de temas sensibles. Acceder a los excedentes de las ISAPRES, otro tema que usted también está trabajando. Sí, permiso. Sí, adelante. Es un tema bien complicado porque todos sabemos lo que significa hoy el tema del ISAPRE, las ganancias, algo parecido a la AFP. Sí. Lo que pasa es que aquí hay dos figuras, para tratar de decirlo de manera lo más simple posible: los excesos que se generan y los excedentes. Los excesos es cuando tú por alguna razón sumas varias cotizaciones, por ejemplo cuando tienes varios trabajos, ¿ya? Entonces todos te van descontando la plata de tu ISAPRE, ¿ya? Si esa plata que tú juntas o te descuentan de los distintos trabajos es mayor que lo que vale tu plan, porque tú pactaste en UF un plan, entonces todo eso que sobra se te devuelve en exceso y tú vas y todos los años puedes pedir que te lo retornen. O llega un chequecito. Claro, exactamente. En el caso de los excedentes, estos se forman cuando tu 7%, ¿ya?, es más alto que el valor de tu plan. Por ejemplo, tu 7% es un 4 UF y tú tienes un plan de 3,5 UF. Por lo tanto, te quedan 0,5 y se van acumulando en una cuenta corriente, ¿ya? Hasta ahora, lo que tú podías hacer con esos excedentes era comprar medicamentos más baratos, mejorar tu plan, pagar de pronto sí, una serie de cosas, prestaciones, pero no podías pedir que te devolvieran la plata. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley que desde septiembre del año 2019, de este año, ya es ley de la República, ¿ya? Y que permite que tú puedas además tener la alternativa de poder pedir la plata en efectivo. O sea, que tuvieras no necesariamente que optar por otra prestación, sino que pedir que te devolvieran la plata, ¿ya? Eso va a quedar, según lo anunció hace algunas horas el superintendente de salud, que es el que le corresponde hacer el instructivo, va a quedar vigente desde el 15 de enero del 2020 al 31 de marzo. Ese es el periodo que van a tener las ISAPRES para poder devolver los excedentes correspondientes al año 2019, ¿ya? Y de ahí todos los años va a tener que hacer el mismo ejercicio y la gente va a poder entrar a la web de su ISAPRE para poder observar si es que efectivamente tiene excedente y decidir si quiere utilizarlo como estaba hasta ahora o si quiere solicitar que le devuelva la plata. Nos quedan 2 minutos para terminar esta entrevista, pasa rápido, pero creo que son temas interesantes porque lo que estamos tratando de hacer es un análisis rápido de lo que ha pasado este año. Bueno, diputado Torres, sin duda que todo este estallido social ha tenido lo negativo, que ha sido el tema de los saqueos, incendios a municipios, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué forma usted cree que el año 2020 esto se puede mejorar, se puede arreglar? Bueno, yo espero que las respuestas desde el mundo de la política sean eficientes, que sean rápidas, que permitan poder tener además la profundidad que lo que la gente requiere. Hay una cuestión que siempre se ha generado en las movilizaciones, ¿no? Que hay gente que se moviliza pacíficamente y hay otros que creen que la violencia es una forma legítima de poder expresarlo, ¿ya? El problema es que en este último estallido social yo creo que más gente entendió que de una forma distinta o más violenta podía ser más escuchado, y eso es producto de que la política ha respondido lento a los requerimientos anteriores. Es decir, si nosotros hubiésemos sido capaces de poder darle prioridad a las soluciones de las personas, no habría ocurrido ni este estallido social ni muchas de las cosas que ya hay. Por otro lado, también existen aquellos que delinquen y que se aprovechan del movimiento social, los que van a saquear, ya eso es otra cosa completamente distinta, y obviamente la ley tiene que aplicarse con el máximo rigor, porque una cosa es que la ciudadanía se exprese, que se manifieste, que se movilice, que proteste respecto de alguna cosa que está en contra o algún requerimiento que quiere hacer un emplazamiento hacia el mundo político, por ejemplo, y otra cosa muy distinta es que alguien vaya y saquee o robe o destroce propiedad privada o destroce algo que no corresponde a mi juicio y que obviamente yo espero no suceda durante el año 2020. Nos llega el tiempo, pero un minuto le pido a su director porque hay un tema también que tiene que ver con los derechos humanos, reconocido por el propio presidente de la República. ¿Cómo solucionamos aquello? Mire, es una situación también muy complicada. Yo creo que durante toda esta movilización, así como hubo acciones de violencia por parte de quienes se aprovecharon de las manifestaciones, hablamos de los saqueos, etcétera, también por otro lado hubo excesos por parte de las policías. También durante el estado de emergencia
hubo excesos por parte de los militares que se transformaron en violaciones a los derechos humanos, a lo menos violaciones continuas, han dicho algunos informes, lo que significa obviamente una situación muy complicada y que los tribunales tendrán que determinar en el momento en que la Fiscalía haga su investigación y ellos tengan que pronunciarse. Aquí no puede suceder que a propósito de un estallido social, de una manifestación, se violen derechos humanos. Eso es algo que no podemos aceptar como país, ¿ya? No es una forma en que un país y una democracia madura enfrenta situaciones de esta envergadura. Aquí han habido personas mutiladas, personas que han sido heridas, han habido muertos, y eso obviamente no podemos permitirlo, insisto, en una democracia que aspira a ser una democracia madura y un país como el nuestro. Por lo tanto, yo espero que obviamente los tribunales puedan actuar con eficiencia y también actúen con el máximo rigor de la ley. Bueno, y lo importante dentro de todo es que los casos están en la justicia. Están completamente en en la los que justicia, tienen ahora. y desde la perspectiva política nosotros hemos tenido también, nosotros acuérdate que aprobamos la acusación en contra de Chadwick, yo al menos voté a favor de que pudiera revisarse la acusación contra el presidente Piñera. Y bueno, yo espero que el gobierno también aquí tome cartas en el asunto y pueda actuar de tal manera de que podamos evitar que sigan ocurriendo este tipo de hechos. Diputado Víctor Torres, gracias por estar con nosotros en esta entrevista a fondo, que hemos querido hacer un pequeño resumen, balance de lo que fue este año 2019 y lo que viene para 2020. Gracias y que tenga un buen año 2019. Muchas gracias, igualmente. Perdón, 2020. Sí. Que haya tenido un buen año 2019 y ojalá puedas al final, ¿no es cierto?, hacer el balance y reiteramos un buen año 2020. Muchas gracias, igual también, Pedro. Y para usted también, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista a fondo con el diputado Víctor Torres. El sentimiento también es para usted, que tenga un muy buen año 2020. Que estemos bien, su familia.